En primer lugar, agradecerles a cada uno por la participación y también darse el espacio en este evento gratuito programado para el día de hoy sobre un aspecto importante, ¿no? Que tiene que ver también con las comunidades campesinas, sin duda, más aún en una situación donde actualmente pues están atravesando básicamente todo el sur del Perú, también el centro, un tema ya de escasez de recursos hídricos, falta de lluvias en muchos lugares donde justamente la actividad agrícola es estacional. Y en ese sentido, el instituto está comprometido también no solo en desarrollar actividades académicas de índole jurídico o análisis desde el punto de vista jurídico, sino ir un poco más allá y también poder abordar estos temas ya desde un tema propiamente de cómo podemos combatir, ¿no? Este tema de la escasez del recurso hídrico en muchos lugares y sin duda en las comunidades campesinas. Es un tema bastante importante, más aún cuando en esos espacios o en nuestras comunidades campesinas se desarrollan también actividades mineras o de otra naturaleza que tienen que ver justamente también con el uso de los recursos hídricos. En ese sentido, quiero darle la bienvenida al ingeniero Javier Maza Poma, quien es ingeniero geógrafo con especialidad en medio ambiente y recursos naturales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, agradecerle en principio por haber aceptado participar en este espacio, en esta primera iniciativa sobre este tema tan importante, ¿no? Como es siembra y cosecha de agua como estrategia de adaptación de cambio climático, y donde ustedes ya se les ha podido compartir el temario, etcétera. Así que vamos a dar inicio, vamos a darle la bienvenida al ingeniero una vez más por participar en esta actividad y ya lo vamos a dejar en el uso de la palabra. Así que también los que deseen pueden aperturar sus cámaras, su audio para que puedan participar y poder desarrollar pues este importante tema. Repito que no es bastante trascendental e importante, sobre todo la gestión de los recursos hídricos, sobre todo en nuestras comunidades campesinas, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Javier. Adelante, por favor. Gracias. Bien, Víctor, primero agradecerte el pase. ¿Se me escucha claramente? Sí, 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 Javier, te escuchamos. Y bueno, y saludar a todos los presentes. Seguramente hay autoridades, hay quizás también funcionarios del Estado, hay estudiantes, hay comuneros. Estoy muy contento de que estén el día de hoy aquí con nosotros, con el Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas, que me está abriendo un espacio para poder compartir de alguna forma nuestros conocimientos y la experiencia en este tema que está, como lo has dicho, está muy de moda, ¿no? Que es el tema de la siembra y cosecha de agua, que, que implica un poco darle la solución a problemáticas que suceden todos los años a nivel nacional, especialmente en la zona sur del Perú, que bien sabemos muy bien que están afrontando una escasez hídrica tremenda. Se ve en la noticia todos los días que cientos de hectáreas se pierden, cosechas, animales muertos, y esto se debe a un conjunto de factores que básicamente se resumen en los estragos del cambio climático, ¿no? Entonces, todos esos temas vamos a abordar el día de hoy y espero que queden contentos. Lo que sí, Víctor, voy a aclarar de que todos estos temas que voy a comentar van a poder ser discutidos abiertamente con todos los presentes y van a poder interrumpir en cualquier momento para que las dudas no se vayan pues hasta el final de la jornada, ¿no? Es casi hora y media que vamos a tener para poder discutir y pueden ustedes intervenir en cualquier momento de la exposición para poder consultar, ¿no? Entonces, doy pase a mi exposición, Víctor. No sé si se llega a ver mi diapositiva inicial. Sí, sí, Javier, se ve. Ya, correcto. Vamos a ver un momento. Eh, a ver un momentito, que tengo un problemita. Ya, ahora sí, se ve ampliamente, ¿no? Sí, Víctor, ¿se ve toda la diapositiva inicial? Sí, ahora sí, completa.
Sí, sí, Bien, sí. ya, bien, gracias. Entonces, una vez más redondamos, hoy día hablaremos en este pequeño seminario sobre la siembra y cosecha de agua, pero como una estrategia de adaptación al cambio climático, ¿no? En ese sentido, pues, hay que considerar de que este tema viene siendo abordado poco a poco en las agendas de las políticas públicas del Estado, ¿no? Se habla también de un programa nacional de siembra y cosecha de agua, ¿no? Y en su momento también quizás va a ser, digamos, reconocido como una política de Estado, ¿no? Porque lo que es política de Estado el día de hoy es la declaratoria de interés nacional, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Pero todavía no aterriza propiamente en una política de Estado que muy bien le haría a nivel nacional y gubernamental a todas las entidades para que puedan de alguna forma tener presupuestos mínimos para poder ejecutar estos proyectos, ¿no? Entonces, voy a abordar este seminario de esta forma. Primero iniciaremos con como una breve introducción presentando un poco la siembra y cosecha de agua, algunos antecedentes, hablaremos un poco de la parte histórico, cultural y social, un poco de la siembra y cosecha de agua, porque recordemos muy bien que la siembra y cosecha de agua es una práctica ancestral, que anteriormente el Perú antiguo, ¿no? O nuestras civilizaciones precolombinas o prehispánicas lo desarrollaron, ¿no? Y prueba de ello vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? A nivel nacional, en Ancash, en Cusco, por ejemplo, ¿no? Luego abordaremos conceptos básicos que todos quizás lo conocemos, pero vamos a recordarlos rápidamente. Conceptos básicos como el ciclo hidrológico, el cambio climático, el mismo concepto de siembra y cosecha de agua, como también las prácticas de la siembra y cosecha de agua, que están, digamos, que existen lineamientos el día de hoy de siembra y cosecha de agua con algunas serie de actividades o intervenciones, ¿no? Entonces, esto es dictado por el Midagri, ¿no? Y en ese sentido vamos a repasarlo también para conocer ampliamente, ¿no? Y bueno, y luego culminaremos con algunas conclusiones que es importante considerar para que nosotros como profesionales, como público en general o autoridades, podemos repensar un poco en cómo desarrollar estas actividades de siembra y cosecha de agua. Entonces, voy a continuar con la diapositiva siguiente. A ver. Bien, como lo dije, tendremos una breve introducción. ¿Por qué? Porque la gestión del agua no es de ahora. La gestión del agua ha sucedido desde hace muchos cientos, quizás miles de años, ¿no? Prueba de ello, pues sabemos que en el Perú antiguo se ha dejado una huella imborrable, vestigios históricos, culturales. Hay diques pre-incas, hay cochas que ya utilizaban inclusive las civilizaciones antes de la llegada de los españoles. Pero ¿por qué se utilizaban estas prácticas? Porque el medio ambiente que existía en ese momento era complejo como el día de hoy. Las comunidades se preparaban para enfrentar pues tiempos de escasez hídrica, tiempos de estiaje, que el día de hoy también sabremos afrontar, pero siempre y cuando tomando medidas, pero el día de hoy, como sabemos, responde a políticas, a gestión pública para ejecutar proyectos, ¿no? Y eso a veces también hay que considerar que es como una burocracia que lo que hace es ralentiza un poco el proceso de implementación de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, algo muy, muy panorámico de una laguna o una cocha, donde el señor está parado un pequeño dique, ¿no? Que ancestralmente es conocido como Negrahuacanán. Este dique, pues, ha sobrevivido más de 1000 años, según los entendidos, los arqueólogos, que son las personas que un poco exploran estos diques e investigan bastante. Luego también tenemos como parte de la introducción que actualmente las poblaciones que residen en nuestra cordillera de los Andes, por ejemplo, enfrentan el reto mayor de sus vidas, que es el cambio climático, ¿no? Digamos que las actividades antrópicas pues son causantes principales del cambio climático, sin embargo las comunidades deben responder, ¿no? Es un desafío, es un reto para ellos, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, el día anteriormente se regaba, por ejemplo, en secano o se regaba, digamos, por gravedad, pero el día de hoy, por esta variabilidad climática que existe, estas personas ya se deben implementar o tecnificar sus riegos, ¿no? Entonces, son medidas que las comunidades empiezan a utilizar para
poder seguir trabajando en sus medios de vida en las condiciones actuales. Bien. Justamente aquí estaba tratando de hablar de la variabilidad climática, ¿no? Que se manifiesta, por ejemplo, con intensas sequías, lluvias torrenciales, granizadas o heladas, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos allí un río que prácticamente, como ven ahí, se ha secado. La foto es tomada desde un puente, y vemos claramente que ni siquiera se está respetando o se ha respetado el caudal ecológico que ese río debe tener para, de alguna forma, sostener la vida acuática que en ese lugar pueden residir desde cangrejos, truchas o, digamos, también camarones, ¿no? Porque es un río a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el día de hoy, pues, estas extensas sequías, como también la utilización, digamos, de forma intensiva del recurso hídrico, hace de que todos nuestros caudales de los ríos y quebradas mermen hasta un punto de que no garanticen el caudal ecológico, ¿no? Esto sucede en Ancash, esta foto es actual inclusive, o sea, vemos claramente que este río que abastece de canales a diferentes parcelas agrícolas ya no mantiene un caudal mínimo, ¿no? Y eso pues tiene una causa que es el cambio climático, pero también tiene una consecuencia que es la pérdida de cientos, si hablamos a nivel nacional, son de miles de hectáreas de cultivos, ¿no? Por otro lado, también tenemos en la parte alta estos estragos del cambio climático, por ejemplo, el tema de las heladas, que ha afectado bastante también el último año, principalmente de los cultivos de pan llevar, cultivos de subsistencia para muchas comunidades altoandinas, como la papa, el trigo, la cebada, ¿no? Entonces, un poco las políticas deben aterrizar a responder, ¿no? a este tipo de problemáticas que suceden todos los años. También, por ejemplo, algo muy importante, que el cambio climático viene afectando seriamente a la superficie de los glaciares. Y eso es, la verdad que es lamentable, ¿no? Los que conocen quizás, o son ancachinos, alguna vez han podido visitar Pastoruri, ¿no? En sus viajes de promoción, ¿no? Antes de 2000 más o menos, todavía se podía visitar el glaciar tranquilamente, pero después, durante los siguientes años, sabemos muy bien que el glaciar prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes en una relación de 6 años, como en tan pocos años prácticamente se redució a la mitad de su superficie glaciar, ¿no? Ojo que los glaciares son fuentes de agua de muchas comunidades, porque recordemos que en tiempos de lluvia, de precipitación sólida, que normalmente puede ser de enero a marzo, estos glaciares hacen toda la masa justamente glaciar. Y lo que pasa a partir de abril o mayo, que estos glaciares se van derritiendo y sucede que estas aguas, este hielo derretido y estas aguas o lagunas que se forman, vienen siendo, o bueno, son principal fuente hídrica para las comunidades altoandinas, ¿no? Entonces es muy preocupante la desaparición, la extinción del glaciar, ¿no? El mismo retroceso también es preocupante, ¿no? Pero aquí vemos prueba de ello, cómo va retrocediendo en tan pocos años un glaciar tan conocido como Pastoruri. Bien, entonces, frente a esta problemática, frente a este escenario que se presenta el día de hoy, a nivel mundial en realidad, sucede que la escasez hídrica debe ser combatida, ¿no? Entonces, esto ha hecho repensar en la sociedad, desde autoridades, gobernantes, y por eso se viene repensando en lo que es la sabiduría ancestral, revalorando las prácticas de manejo de agua a través de tecnología adecuada, pero también amigable, o sea, de la zona, que sea fácilmente replicable y de bajo costo. Este tipo de tecnologías de siembra y cosecha de agua siempre va a tener como finalidad la captación y el almacenamiento del agua de lluvia o de escorrentía a través de la construcción de pequeñas presas, zanjas de infiltración, cochas, cercado de pradera, entre otras actividades. Bien, Víctor, creo que tengo preguntas en el chat o... Ah, no. Ya, correcto. Bien. Pasaremos a la etapa, a la parte de antecedentes. Ya lo dije, las civilizaciones pre-incas e inclusive las civilizaciones de tiempo del incanato nos dejaron importantes muestras de su sabiduría ancestral en diferentes regiones del país. Prueba de ello, por ejemplo, tenemos
diferentes represamientos, puentes, acueductos. Por ejemplo, aquí tenemos un dique, ¿no? ¿Alguien conoce ese dique de los presentes, por si acaso? Dios mediante sea ancashino y conozca estos diques. ¿Alguien conoce, por favor? Bien. Este dique, por ejemplo, es un dique que está localizado en la Cordillera Negra en Ancash, a más o menos 4.500 metros sobre el nivel del mar. 4.300. Se llama Saquiquita. Entonces, es un dique que, a juzgar de cualquier ojo humano, pues pensaremos que en su momento su función fue retener las aguas, ¿no? de la parte alta, ¿no? Pero justamente ahí entra la sabiduría ancestral del hombre antiguo, de los gentiles, que algunos lo conocen. Es que estos diques a veces fueron realizados no solamente para retener agua, sino para retener agua y mantener o regenerar o ampliar estos sistemas o ecosistemas llamados bofedales. Recordemos que antes que exista la rueda y en consecuencia los coches, los carros, las motos, los camiones, el principal, digamos, medio de transporte eran los auquénidos, desde las llamas hasta las alpacas. Entonces, ¿cómo, sabiendo el semejante transporte, kilos, toneladas, por ejemplo, ¿no? de sal que tenían que traer las comunidades altoandinas hacia la costa, ida y vuelta, cómo lo traían? Justamente en base a sus cientos o miles de cabezas de ganado auquénido, de auquénidos, quise decir, en estas alturas. Pero estos auquénidos necesitaban alimentos, alimentos constantes y sonantes. Y justamente se ha visto con una expedición de arqueólogos que algunos diques no respondían a retener las aguas propiamente, sino a generar un poco los sedimentos, un poco de agua, para que estos bofedales se queden allí constantes y que en tiempos de estiaje sirvan como principal alimento de los miles de auquénidos que allí residían. Entonces, señores, acuérdense que por eso le digo, el tema de sabiduría ancestral, el tema de Cochas, es un tema inclusive que sigue en investigación, pero que las medidas o las prácticas que ya se vienen recuperando ya están siendo verificadas en campo para poder ser replicados, ¿no? Y eso justamente lo vamos a comentar más adelante, cómo ya el Estado viene quizás implementando algunas prácticas, ¿no? Pero solamente llamar la atención de que algunos diques no solamente fueron para agua, sino también para bofedales, ¿no? Entonces, esto se llama Saquiquita, está en la Cordillera Negra en Ancash. Otro caso muy estudiado como antecedente que debemos conocer relacionado a la siembra y cosecha de agua es el caso de las amunas, que en resumen son canales, como vemos en las imágenes, son sistemas ancestrales de recarga artificial del acuífero, porque estos canales de mampostería o de piedras seguían sus cursos hasta algunas partes quebradas, fallas geológicas, que justamente el agua se pierde por allí. ¿Para qué? Para que infiltre en estas fallas geológicas y alimente el acuífero o el subsuelo. Y de esa forma, aguas abajo, los manantiales o los puquiales presentes se mantengan. Y esta es una medida muy importante en los Andes, porque recordemos que muchas comunidades prevalecen sus medios de vida gracias al agua. Y muchas fuentes de agua de consumo humano justamente nacen en estos manantiales. Los que quizás han trabajado en alguna oportunidad con HAS, con la ATM en las municipalidades, sabemos muy bien que un 80 o 90% en las zonas rurales, si no es en algunos distritos en 100%, responden las fuentes de agua a puquiales o manantiales. Que justamente este sistema de amunas en la Sierra de Lima, propiamente en el pueblo de Tupicocha, en Huarochirí, lo que hacían es conducir el agua de las partes altas para poder infiltrarla en algunas quebradas o fallas geológicas para que ahí se pierda, digámoslo así, ¿no? Pero ojo que la recarga era allí, pero digamos la cosecha de agua es aguas abajo, ¿no? En estos manantiales que hasta el día de hoy forman parte del principal recurso hídrico para el consumo humano
en estas comunidades de Tupicocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sistema de amunas viene siendo estudiado ampliamente desde arqueólogos hasta sociólogos, ingenieros ambientales o agrícolas. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que quedan a nivel nacional. Pero básicamente los que aún siguen vigentes son en la Sierra de Lima, en Tupicocha, en Huamantanga, que es en la Sierra de Canta, ¿ya? ¿No? Pero son muy pocos los que vienen siendo, digamos, con mantenimiento. Ojo que el tema del agua no solamente es infraestructura, sino arraigado a todo un sistema cultural, de fiestas, de actividades, ¿no? Desde la champería hasta la fiesta del agua, los danzantes de tijera, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua siempre fue un ser divino para el ser humano del Ande, y hasta el día de hoy viene siendo valorado de esa forma, ¿no? Bien, vamos, otra muestra emblemática también es los que conocen Tipón en Cusco. Este fue un adoratorio del agua, ¿no? Vemos prácticamente a nivel, digamos, estas piedras a nivel de una perfección tremenda. No se pierde el agua en ese sistema, todo tiene sus canales, como Machu Picchu, ¿no? Todo el agua nunca se pierde, todo va a un lugar que se aprovecha. Entonces, esto habla de la veneración que tenían nuestras culturas antiguas hacia este recurso. Bien, un concepto bastante rápido, que es el ciclo hidrológico, ya ampliamente conocido por todos nosotros, que el agua contenida en los océanos efectivamente se evapora por acción de la radiación solar, del calor, ¿no? Llega a este proceso de condensación, luego producto de la diferencia de presiones y algunos vientos, se van hacia un poco a las alturas, ¿no? Ese es el agua contenida en la atmósfera, en las nubes, y luego otra vez mediante dinámicas estacionales de vientos, de presiones, lo que hace es precipita, ¿no? En la parte alta, sabemos muy bien, encima de los 5000, muchas veces precipita como nieve o como hielo, ¿no? Lo que hace o mantiene los glaciares y los nevados. Otra parte precipita de forma líquida, lo que da origen al escurrimiento del agua a los ríos, la escorrentía superficial, se alimentan los ríos, las quebradas, ¿no? Pero ojo que una parte que va a la cordillera de los Andes, que en las partes altas también se infiltra hacia el subsuelo, y eso da justamente cabida a que se generen los manantiales y se recargue el acuífero, ¿no? Entonces es el ciclo hidrológico del agua, ampliamente conocido por todos nosotros, y bueno, ojo que a veces se discute que ya no hay agua, está escaseando el agua. O sea, en realidad el agua existe gracias al ciclo hidrológico. Sin embargo, debido a la variabilidad climática, ya no es tan predecible. Desde las lluvias hasta otras, como por ejemplo las sequías, las heladas, ya no son tan predecibles, ¿no? Pero también hay que considerar algo también. Cuando se habla de sabiduría ancestral, sabemos muy bien que los hombres de las comunidades altoandinas, antes que exista calendario, reloj, ellos tenían un contacto permanente con la naturaleza. Y eso hacía de que puedan predecir algunos ciertos tiempos para sembrío o para cosecha. Se guiaban desde con la luna hasta con la constelación de las estrellas, ¿no? Y eso los que quizás han vivido en algunas comunidades altoandinas lo van a entender muy bien. El hombre sigue en contacto con la naturaleza. Bien. Ahora abordaremos un poco lo que es el cambio climático. Rápidamente, sabemos que el cambio climático se produce por el incremento de los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son generados por las actividades antrópicas. Además, estos cambios vienen alterando los patrones meteorológicos de distintas zonas del planeta, lo que provoca que se produzcan alteraciones en las condiciones óptimas para el desarrollo de los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, el grupo de expertos sobre cambio climático ha estimado que la temperatura ha aumentado 1 grado Celsius con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? O sea, antes de 1800. Antes del boom de las industrias del carbón, la temperatura ha aumentado 1 grado Celsius. Esto ha hecho que justamente la naturaleza responda de esta forma, con la variabilidad climática, ¿no? Además, este grupo de expertos del cambio climático también ha considerado de que es muy probable, por no decir un hecho, de que el calentamiento global llegue a 1.5 grados Celsius
encima de de los niveles preindustriales entre el año 2030 al 2052, ¿no? Entonces, ojo que eso va a tener sus consecuencias graves, desde que se puede derretir las zonas árticas, como Groenlandia, por ejemplo, va a, digamos, aumentar el nivel de las aguas de los mares, ¿no? Y sabemos muy bien que hay países que están prácticamente al nivel del mar, ¿no? Desaparecerían muchas ciudades, ¿no? Porque contemos solamente 20, 30 años qué va a pasar, imagínense de cada 100, 200, 300 años, cómo van a responder nuestras generaciones futuras. Entonces, esto es el cambio climático y pasaremos a ver rápidamente también lo que es el efecto invernadero, ¿no? Que también es conocido por nosotros. Conocemos que prácticamente el efecto invernadero es la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura superior a los 273 grados Celsius. En resumen, el efecto invernadero es los gases que se acumulan debajo de nuestra atmósfera, que justamente son los que nosotros producimos, que es el NO2, el metano, el H2, el oxígeno, el CO2 y el agua, hacen de que la Tierra se caliente. ¿Por qué? Porque estos gases de efecto invernadero lo que hacen es capturar el calor y no dejar que ese calor se desprende hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, mientras más gases de efecto invernadero existan, gracias a nuestras actividades antrópicas, industriales, parque automotor, estos gases de efecto invernadero va a hacer que el calor siga siendo retenido por la Tierra. Y eso hace de que justamente cada cierto tiempo o cada año, digamos, se viene elevando la temperatura del planeta. Esto es muy preocupante porque con respecto a algunos países desarrollados, por ejemplo, donde sus actividades principales son las industriales, justamente por eso hacen estos protocolos de Kioto, estos acuerdos de la COP, justamente, ¿por qué? Porque se busca que estos países no eliminen sus gases de efecto invernadero, sino minimicen la cantidad de que ellos emanan gracias a sus actividades industriales, ¿no? Se habla mucho de Estados Unidos, de Japón, de Rusia. La idea de estos protocolos a nivel mundial que se desarrollan todos los años, con respecto a la COP, por ejemplo, es que estos países muestren evidencias de la disminución de la emanación de estos gases. Además de eso, adopten políticas también públicas, ¿no? Entonces, todo eso se ve en estas reuniones anuales, por eso es importante las conclusiones de estas reuniones, ¿no? Se debería hablar también de sanciones, inclusive el día de hoy ya de estos países desarrollados, porque se ve en la práctica que no cumplen, ¿no? Entonces, esto es el efecto invernadero. Es un efecto natural en realidad, pero que viene siendo más intenso debido a los gases presentes debajo de nuestra atmósfera, ¿no? Producidos por nuestras actividades industriales. Bien, algunos peligros asociados al cambio climático. Bueno, tenemos el deslizamiento de terrenos, los movimientos en masa, los incendios de los bosques o praderas naturales, las ocurrencias de las heladas, la erosión de los suelos, las olas de calor, que inclusive traen hasta muertes en algunos lugares del mundo, la ocurrencia de sequías, ¿no? La desertificación de los suelos, la ocurrencia de inundaciones, la ocurrencia de aludes por pérdida de glaciares, ¿no? También tenemos la precipitación fuera de temporada, aparición de nuevos vectores y plagas, aumento de la temperatura del mar, reducción de disponibilidad hídrica, el estrés hídrico y otros peligros también más, ¿no? Pero estos son básicamente los más principales, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que, pues, a nivel nacional y mundial se adopten ya medidas, ¿no? Medidas de adaptación, como también de mitigación, ¿no? Cosas que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Bueno, primero esta diapositiva que sí me interesa explicarla, porque, por ejemplo, yo trabajo en una institución que justamente vemos cordilleras, ¿no? Y de alguna forma obtuve esta presentación, esta diapositiva. Primeramente, en el Perú existen 20 cordilleras, ¿ya? Dos ya están extintas,
llámese la cordillera volcánica y la cordillera Barroso, que lo vemos en la parte baja de color negro, ya están extintas. Sin embargo, tenemos 18 cordilleras todavía vivas, ¿no? Pero lo que yo quiero aquí resumir, que como vemos en la imagen de la derecha, digamos, esta es la tasa de reducción de las cordilleras, de las 18 cordilleras a nivel nacional. En 54 años, algunas han perdido casi el 90% de su superficie glaciar, ¿no? Como por ejemplo, la cordillera de Chila ha perdido prácticamente el 99% de su superficie glaciar. Vemos la cordillera de Chila en la parte baja, que es una cordillera del sur. La cordillera Blanca, por ejemplo, desde el año 1962 hasta el año 2016, que es donde se elaboró el primer inventario nacional de glaciares a nivel nacional, ha perdido 277 kilómetros cuadrados. Este inventario nacional es una política de trabajo para el INAIGEN, que es la entidad encargada de elaborar todo lo que respecta a nevados, lagunas y glaciares a nivel nacional, ¿no? Y entonces en la estadística y las conclusiones se ha dicho, se ha concluido de que se ha perdido bastante masa glaciar, como vemos aquí, y eso es sumamente preocupante. Se ha perdido 53, más de la mitad, desde el año 62 hasta el 2016, se ha perdido más de la mitad de los glaciares tropicales del Perú, ¿no? Es una cifra sumamente alarmante, una vez más repito, porque los glaciares vienen a ser fuentes básicas del recurso hídrico para muchas comunidades altoandinas, ¿no? Entonces, estos datos se los voy a dejar porque es importante tenerlos en cuenta. Ojo que este inventario del 2016 fue publicado en 2018, está en el internet, pero el día de hoy se viene trabajando en un nuevo inventario, que el corte ha sido en 2020 y se va a ser publicado el próximo año, el 2023. Más o menos en mitad de año ya se va a tener acceso público a este nuevo inventario, ¿no? En el que incluso he podido colaborar en algunas oportunidades. Entonces, estas cifras, que queden claro que los nevados sí están desapareciendo y eso da origen justamente, no solamente a que se derritan y ya no tengamos nevados, o parte turística también se ve a veces con los nevados, sino que eso está originando que se originen, valga la redundancia, lagunas de origen glaciar. Pero ojo que esas lagunas, que nunca estuvieron allí, el día de hoy ya se encuentran, lo que representa un peligro inclusive para muchas comunidades, porque sabemos muy bien los aludes, se rompen los diques, las comunidades no están preparadas todavía para el día de hoy afrontar o mantener unas nuevas lagunas que nunca han estado allí, pero gracias a que los glaciares se están derritiendo, se están generando lagunas. Pero como le repito, el día de hoy ya esas lagunas pasan a ser un riesgo para las poblaciones, por las diferentes consecuencias que puede traer el devenimiento de toda esta masa de agua o masa de glaciares, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque el día de hoy tenemos a veces algunas alertas en Cordillera Blanca, por ejemplo, hace 2 días ha pasado algo justamente relacionado a lo que comento, una laguna de origen glaciar ha tenido un pequeño rebose y ha traído un deslizamiento que ha dificultado el acceso vehicular a algunas zonas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa a nivel nacional, señores, y siempre hay que considerarlo. Son 18 cordilleras a nivel nacional el día de hoy vivas. La que prácticamente se está extinguiendo es la cordillera de Chila, en la parte sur del Perú, y la cordillera de Chonta, que se encuentra en Huancavelica, que justamente ahí he ido hace un mes, ¿no? Y hay un último glaciar que se está perdiendo allí, que quizás no va a tener más de 10 años de vida, que es el glaciar Condoray, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, bueno, es bastante triste comentarlo, pero los glaciares sí van a digamos, extinguirse en algún momento, ¿no? Se habla de que después de 2100 ya no va a haber glaciares. Entonces, podemos decir que nuestros nietos o bisnietos ya no van a conocer glaciares, ¿no? Y esto lo dicen las metodologías que hemos empleado de alguna forma para conocer tentativamente qué año van a desaparecer los glaciares, ¿no? Bien. Bueno, eso es lo que ahora vamos a conceptualizar un poco
justamente hablaba de que la siembra y cosecha de agua es una medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Pero es bueno saber también que es una medida de mitigación, ¿no? Por eso lo he puesto aquí. Una medida de mitigación justamente es reducir los efectos del cambio climático. Y ahí, por ejemplo, entra a tallar lo que comenté sobre estas reuniones anuales de la COP, por ejemplo, ¿no? Donde se adoptan políticas en donde los países desarrollados tengan compromisos a corto plazo sobre la reducción de sus gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esa es una medida de mitigación. Digamos que estos acuerdos son medidas de mitigación. Luego, también una medida de mitigación es la captura de carbono, que justamente nuestros bosques son capturadores de carbono, ¿no? Se habla de que los bofedales son, por excelencia, también capturadores de carbono. Pero también podemos responder con algunas medidas como de uso de energías renovables, como paneles solares, ya que no estamos empleando o quemando combustibles fósiles. También hablamos de transporte sostenible, ¿no? Entonces, estas medidas de mitigación se complementan con medidas de adaptación, que lo que va a hacer es reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de los medios de vida asociados al cambio climático. Entonces ahí entra a tallar la reforestación, la siembra y cosecha de agua, la diversificación de cultivos, la protección de infraestructuras, la respuesta a emergencias. Entonces estamos hablando de que nuestras comunidades sean mucho más resilientes, que se preparen, que se adapten a las nuevas condiciones de vida que le está proporcionando el planeta. Entonces la siembra y cosecha de agua entra a tallar como una medida de adaptación, porque estás asegurando de alguna forma la disponibilidad hídrica para que las comunidades sigan manteniendo sus medios de vida, sigan cultivando, sus animales sigan tomando sus aguas, las poblaciones puedan consumir directamente el agua de consumo humano para lavarse las manos, para asearse, ¿no? Entonces, todo eso es una cadena, ¿no? Entonces, la siembra y cosecha de agua es una medida de adaptación. Que lo vamos a ver aquí también, ¿no? ¿Qué es una medida de adaptación al cambio climático? Es la intervención planificada, ya sea respuestas, acciones, prácticas, tecnologías y servicios para corregir los riesgos actuales o evitar la generación de riesgos futuros ante los efectos del cambio climático. Entonces, esto se va a desarrollar en ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, población, bienes y servicios, entre otros. Sus atributos son identificar siempre el grupo o sujeto vulnerable expuesto ante el impacto de un peligro asociado al cambio climático, que en este caso normalmente son nuestras comunidades altoandinas. Luego, su otro atributo principal es que justamente reduce la exposición, la sensibilidad, pero también contribuye al aumento de la capacidad de respuesta de la adaptación. Y esto en consecuencia, pues, contribuye al bienestar y promueve el desarrollo sostenible. Bien, ahora abordaremos ya lo que es la siembra y cosecha de agua como tal. Primeramente, yo quisiera saber aquí en el público presente, a ver si me ayudas, Víctor, alguien de los presentes si ha podido trabajar temas de siembra y cosecha de agua de forma ejecutiva, ha ejecutado algunos proyectos, alguna experiencia en cochas, en bofedales, temas que ahorita vamos a abordar ampliamente. Quisiera saber si alguien puede levantarme la mano con toda confianza. Les recuerdo que el tema de exponer ante ustedes nuestros conocimientos y experiencia siempre va a ser importante para mí que también se retroalimente, ¿no? Es justamente la importancia de que una persona pueda dar a conocer su experiencia, que puede ser de alguna forma desde criticado constructivamente hasta también conocer otras experiencias, ¿no? Entonces, veo tres participantes que levantaron la mano. Quisiera que me cuenten un poquito qué entienden por siempre cosecha de agua, cómo han ejecutado, con ONGs, con entidades. A ver, Víctor, si me puedes ayudar ahí con los participantes presentes. Sí, Javier, todos pueden activar su audio, está habilitado para que puedan participar sin necesidad de que nosotros le habilitemos el audio. Ah, ya. A ver, me gustaría escuchar. Primero está Hugo. Vamos, Hugo. Después, Romaní. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Coméntame. Estoy llamando desde la ciudad de Olmos. Yo pertenezco a la comunidad más antigua en el Perú, Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.
Acá en nuestra comunidad, a través del, antes llamaba Cordelán, ahora gobierno regional, se hizo una siembra de agua al lado oeste de nuestro distrito para la venida de tiempo de lluvias. Pero ¿qué sucedió? De que se almacenó mucha agua y los pocos días de haberse cosechado el agua, se rompió el dique, casi se lleva a varios caseríos y fue un tremendo peligro, ¿no? ¿Qué fue? Técnicamente estuvo mal estructurado, digamos, para que se coseche esa agua. ¿De qué año estamos hablando, estimado Hugo? Del año 82, en el gobierno de Belaúnde, de Acción Popular. Que Olmos tenemos nosotros, nosotros pertenecemos a la costa peruana. Somos lugares secos. Hoy en día con el proyecto Olmos ya tenemos agua con el trasvase de las aguas del río Huancabamba a través del proyecto Olmos. Ya las tierras nuevas se irrigan, hay 38,000 hectáreas que se vendieron, 26,000 digamos cultivables, pero sí, ¿no me escuchan? Sí, sí te escucho. ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Sí, pero como la comunidad de Olmos, nuestros antepasados que compraron un 27 de junio de 1544, somos del tiempo de la colonia. Nosotros hemos tenido más de 1 millón de hectáreas de tierra, pero se han ido enajenando y hoy día se ha mermado bastante, ¿no? Y como eran tiempos secos, entonces se hizo esa cosecha de agua, como repito, en el gobierno de Belaúnde en 1982, pero tuvimos ese percance y por eso ya el que menos ya no incentivaban la cosecha de agua, porque tenemos cantidad de tierras y queríamos para que eso pudiera irrigarse a otras tierras. En ese tiempo no había proyecto Olmos, ¿no? Claro. Y por otra parte, yo soy alcalde de Olmos, soy Hugo Monja. Quisiera también hacerle un pedido si, digamos, este es muy buen tema, la siembra de agua, y quisiéramos nosotros difundirlo. Si fuera posible, nos pudieran proporcionar el audio, las diapositivas para poder nosotros también hacer el efecto multiplicador a través de los medios de comunicación existentes, no solamente en la localidad de Olmos, sino a través de la región a la cual pertenezco y también las otras regiones, que es muy importante para poder incentivar este gran proyecto que va a mitigar las necesidades que tiene la población y más que todo el campesinado, ¿no? Gracias. Bien, bien, Hugo. Déjame darte primero agradecerte tu comentario y también te voy a responder un poco. Si estamos hablando del año 82, ¿no? Y considerando que ustedes están en la parte de Lambayeque, ¿no? Yo creo que ustedes tienen algo que es justamente particular en la costa norte del país, que es el fenómeno del Niño, ¿no? Y de que son eventos extremos que suceden cada cierto tiempo. Entonces, si hablamos del año 82, todavía no era muy conocido y aplicado lo que es la gestión de riesgos. Y yo me imagino que justamente esa parte técnica que fue mal ejecutada, seguramente, y mal diseñada, responde a que no se preveyó de alguna forma que suceda un suceso como el que justamente se pasó, ¿no? En tu zona, ¿no? Que, digamos, rebalsó este dique, no fueron preparadas las contingencias, y por eso, pues, es que se representó un riesgo, un peligro para todas las poblaciones aguas abajo, ¿no? Eso más o menos la experiencia me ha dicho. El día de hoy ya el componente de riesgo, de gestión de riesgos, ya viene siendo implementado desde la gestión pública. Por eso es que se hacen diferentes estudios especializados para modelar o simular algunos periodos de eventos extremos, ¿no? Entonces, eso, señor Hugo, como comentario. Y bueno, voy a pasar también a otra persona que también levantó la mano. A ver, ¿quién está por aquí? Vladimir. Sí, aló, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, yo como experiencia tengo, por mis padres, por mi abuelo, tengo la experiencia de siembra y cosecha de agua. ¿Cómo lo hacían? Pero
Yo recién llego a comprender ahora que ellos nos daban esos ejemplos, donde nosotros sembramos plantas incluso nativas, que son captadoras de agua, y donde había esos mojadales o puquiales que le llamamos, siempre ellos nos hacían plantar esas plantas que son receptoras de agua de la lluvia, así, que proporcionan y que aumentan los caudales de esos puquiables. Entre ellas, unas plantas nosotros tenemos las yaretas, que son bastante receptoras de agua y que sirven de forraje para el ganado. Y siempre ellos nos hacían plantar esas plantas en donde había los mojadales, donde había los puquiales. Y ahora yo llego a comprender, y con todas las explicaciones que ustedes nos dan y en otras capacitaciones también, y ahora recién comprendo que ese es el fin, de captar el agua y tener más agua para sus manantiales. Esa sería compartir mis experiencias yo por mi parte, porque entiendo que esas plantas nativas existen de repente en muchos sitios, en partes altoandinas, y que sí son captadoras de agua de las nieblas, de las lluvias también. Y esas plantas ayudan a mantener esos puquiales vivos. Y yo por eso digo, mediante mi abuelo, mis padres, siempre nos incentivaban a plantar esas plantas. Y por ese lado ahora entiendo a qué se refería la siembra y cosecha de agua, ¿no? Esa sería Vladimir, ¿de qué zona geográfica estás hablando de estas plantas llamadoras de agua? Nosotros nos encontramos en la zona de Ayacucho, en la comunidad campesina del Aramate. El Aramate, eso está encima de Palpa, ¿no? Para arriba, ¿no? Sí, encima de Palpa. Ya. Y como le digo, sí existen esas plantas, ¿no? Esas plantas que son que tienen en su interior como gel, y que siempre los encuentras en los mojadales. Y así donde no había esas plantas, siempre nosotros, mi papá, mis abuelos nos hacían planten esas. Hay una planta que se llama la yareta, la putaja, también se le conoce. Sí, justamente a eso iba, ¿no? Que en la zona sur, el tema de la siembra y cosecha de agua por lo menos ya es un tema cultural, ¿no? Y pueden sembrar desde yaretas hasta putajas, que también es lo que siempre he visto que han sembrado, complementando un poco las actividades de siembra y cosecha de agua, porque ancestralmente se sabía o se sabe de que esas plantas son llamadoras de agua, ¿no? Yo participando con algunas comunidades de Quispillacta, por ejemplo, allí en Cangallo, hablaban de que uno cuando ve un lugar más o menos potencial, siembra esas plantas y al año, al medio año, pasado el tiempo de lluvia, ya empieza a salir agua puquiales de allí, ¿no? Es algo místico, ¿no? Pero está asociado a todo un arraigo cultural ancestral. Se habla de que los cerros son machos, orcos, o warmis, todo hay digamos, todo es macho y hembra para la parte andina, ¿no? Desde los cerros hasta las cochas, ¿no? Inclusive en el tema de cochas se habla cocha macho y cocha warmi, ¿no? Sí. Entonces, esa es una idoneidad que está plasmado, por lo menos en la zona sur. Me he dado el gusto de conocer Ayacucho, Cusco, Abancay, y todo lo plasman siempre en su macho, hembra y su yuyu, o sea, su hijo inclusive a veces le ponen. Sí, claro. Eso es digamos, una mística que lo tiene el hombre andino, ¿no? Y es importante que acá el público presente lo conozca por lo menos, quizás tú lo entiendes porque lo has vivido, como yo también lo he vivido, pero que lo conozcan, porque para el hombre andino todo sucede de esa forma. Siempre es el macho, la hembra, y en algunos casos he visto también el yuyo o el hijo, como le dicen. Entonces, eso es muy importante. Y gracias, Vladimir, por tu comentario. Hace un poco aterrizar un poco la parte cultural, que es lo que también hay que revalorar en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Arcindo, te escucho. Buenas tardes. Soy de San Pedro de Casta, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Acá normalmente, mi comunidad más de 200 años ha venido realizando lo que es la champería, la fiesta del agua, y más o menos 5 años, 3 años más continuos, con apoyo de una ONG, se ha venido recuperando lo que es las amunas. Pero anteriormente los gobiernos locales se han preocupado en represar aguas en las alturas. Y cerca de Marcahuasi tenemos 24 cochas, que se ha recuperado ya 7 cochas, falta todavía la mayor parte de cochas para lo que es la siembra del agua. Y bueno, es bueno porque aparte de que sea
Hemos construido una represa, lo que es en Potaga, con apoyo de gobiernos locales, regionales, para lo que es la cosecha del agua. Mayormente mi comunidad viene haciendo mantenimiento, lo que es de las amunas, las acequias de regadío, prácticamente todo lo que es siembra del agua. En cosecha del agua con apoyo de gobiernos regionales y local en cosecha del agua. Pero ahora tenemos nuestra meta de nuestra comunidad es ya en la parte alta lo que es represar agua en cochas, porque ya tenemos identificadas cochas, amunas, más o menos aproximadamente 20 kilómetros de amunas en diferentes sectores para lo que es recuperación de amunas. Y es importante, ¿no? Porque como estamos a 4 horas de la capital de Lima, y beneficia lo que es la parte baja. Nosotros, por una parte, cosechamos el agua para nuestro cultivo, ganadería, consumo de la población, pero por el subsuelo va para la parte baja de la ciudad, lo que es también lo que es para consumo de la ciudad, ¿no? El agua. Eso prácticamente es la experiencia, la opinión que tengo con respecto a lo que es cosecha de agua, ¿no? Bien, bien, estimado amigo. Muchas gracias. Y también quisiera consultarte algo. En San Pedro de Casta, yo sé que en Tupicocha, por ejemplo, manejan el tema del agua, hasta he visto que tienen unos quipus, tienen sus barayocs, sus quipucamayocs. Yo no sé si en Casta también aplican el tema de los quipus, quipucamayoc, el 1 o el 2 de enero cada año. ¿También trabajan de esa forma o no? Sácame esa duda. Nosotros anualmente, 2 veces al año hacemos mantenimiento de lo que son las cochas. La fiesta del agua, lo que le llamamos la champería, es en octubre, y para lo que es mantenimiento, la parte baja, lo que es acequias de regadío, lo que es en febrero. Pero la mayor parte en enero, ya lo que es mantenimiento de todas las amunas para que el agua en tiempo de lluvia vaya a las amunas para hacer filtraciones. Yeah. Pero entonces no trabajan ustedes con quipus, ¿no? Estas cuerdas no trabajan, ¿no? No, calendario nada más. Ah, ya, correcto. Gracias, Arcindo. A ver, ¿quién más? Willy, por favor, te escucho. Oye, yo estoy acá. ¿Quién? Buenas noches o buenas tardes. Buenas. Mira, le quiero felicitar. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, le habla Miraflores de Lima, Perú. Estaba Bien. escuchando este gran comentario, esta gran charla por Zoom, sobre todo que se ha hablado las cosas más importantes, no sobre todo sobre el agua, el calentamiento, no las cordilleras. Es una cosa muy importante, en verdad, que me ha servido para hacerles una pregunta acá. Mira, sabemos que cada día nosotros somos conscientes que cada día ya no hay pocas lluvias, los glaciares están que se... Yo ese tiempo fui a Pastoruri hace muchos años, encontré con bastante hielos abajo, me tomé una foto, pero ahora últimamente he cogido, no hay nada. Sabemos que nosotros cada día las cosas del agua se nos está escaseando, como usted dijo, como dio su charla, escaseando no. Entonces lo que me pregunta es, siempre escuchamos sobre la cocha, hablamos así. Lo que yo pregunto es, en esta vida hay que pensar para el futuro, lo que hizo los árabes, de los egipcios, ahorita que la agricultura en el mundo es lo mejor que hay en el mundo con otra tecnología, ¿no? Usando agua de mar. Cierto continente ya están usando agua de mar por las escasas lluvias que está pasando por las mismas cosas del clima, tantas cosas que está pasando en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces lo que yo pienso, o lo que le hago una pregunta, con el tiempo podemos traer la otra tecnología de otros países más adelantados para acá al Perú, podría ser o no podría ser, o no es adecuado por el clima, por el terreno, ¿no? Para dar los impulsos, porque me imagino, como usted mismo dice en su charla, pocos años o unos cuantos años, lo que van a sufrir son los futuros seres humanos, ¿no? que van a vivir. Entonces, ¿por qué no pensemos o no vemos en el mundo cómo están cosechando el agua, cómo están llevando el agua a la agricultura, el agua para la población?
porque sabemos los gobiernos no tienen, hay muchos desiertos allá, y ahorita es un país, pues, de primer mundo en agricultura, en alimentación, ¿no? Entonces, como ustedes son expertos, ¿cuáles son sus estrategias si en caso algún día, pues ya no tenemos esa salvación del agua, de la lluvia, tantas cosas? ¿Cuál sería la solución para solucionar este problema, mi querido amigo? Bien, estimado. Déjame comentarte de que hablaste del uso de las aguas de los mares, por ejemplo. Eso en Claro, Perú sí se utiliza, pero algunas actividades económicas y básicamente las extractivas. Los que son de Ica, que están presentes aquí, no me van a dejar mentir. Hay un proyecto Chavín en la parte alta de Chincha, que esta es la minera que utiliza las aguas de mar. Usted sabe en Ica cómo sufre de agua. Entonces ellos no se quieren pelear con la población, con las comunidades de la parte alta. ¿Sabe qué? Ellos agarran y desalinizan mediante un proceso muy complejo y costoso el agua del mar de Chincha. Y mediante unos motores, ellos pues lo elevan hasta cierta altura donde están sus actividades y de esa forma utilizan todo el año para sus minas, por ejemplo, ¿no? Pero ojo que se habla de que el desarrollo de esta tecnología puede costar más o menos 20 veces o 15 o 20 veces más que propiamente lo que usan las comunidades, que es agua por gravedad, lo sacan de un manantial y por gravedad no más baja, sin uso de bombas, sin uso de electricidad, en lugares que a veces ni siquiera hay electricidad. Entonces, eso con respecto a este sistema de usar la tecnología para desalinizar las aguas de mar, ¿no? Quizás en claro. un futuro se puede hablar de hacer una gran inversión, porque como sabemos, el fin supremo de nuestra conducción política es la sociedad. Y si el Estado tiene que invertir en esta sociedad para que mantenga su agua, tanto en cantidad y en calidad, lo tendrá que hacer, ¿no? El día de hoy se habla de implementación de este tipo de proyectos, de cochas, por ejemplo, para mermar o mitigar de alguna forma, adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. También se habla de que en el extranjero, estimado amigo, no solamente se utilizan otras tecnologías, en el extranjero hasta se siembran nubes, se realizan lluvias artificiales con el sembrío de nubes en Israel. Pongamos en internet un poco, Israel siembra Claro, nubes, claro, produce lluvia. Entonces ya se está hablando de eso, porque claro. justamente la necesidad hace de que estas sociedades, como por ejemplo Israel, la necesidad hace que sus científicos empiecen a ver otros caminos, otras estrategias para que sus poblaciones se mantengan, ¿no? Entonces, Israel el día de hoy ya está produciendo lluvias artificiales, ¿no? Claro. Ojo que aquí en Eh, Perú, que es un país subdesarrollado, quizás todavía estamos en pañales, ¿no? claro. Pero justamente ahí está la Eh, comunidad científica que viene implementando y verificando la efectividad de todas estas prácticas de siembra y cosecha de agua, ¿no? entonces la pregunta es, caballero, entonces es posible que se pueda hacer, llevar el agua a, según usted me dice que ya el agua ya están ya, acá en Perú ya están usando del mar, pero la pregunta, entonces lo que yo lo pregunto a usted, entonces hay que, como siempre hablamos de cocha, que siempre en el mismo rubro, y por qué, o como usted dice que es importante, otras charlas, como usted dice, vean por internet, podría usted abarcar, o sea, podría abarcar más esta charla más a fondo a nivel mundial para ir conociendo, ¿no? Con el tiempo, cuál sería las consecuencias y cómo podríamos controlar esas consecuencias, cuáles serían las estrategias. Entonces yo le felicito en verdad por esta charla, que Muchas, está muy bonito, de las cochas, de las plantas que coge el agua. Bueno, esas son cosas ya, pues, que no es de la. Hay muchos kilómetros de la realidad a llegar a eso, ¿no? Entonces, lo que yo le pediría, señor, disculpa, la última pregunta, que estas charlas, en verdad, pero que se enfoquen más infinito, o sea, que se haga pero que se haga uno, como se dice, a la tecnología a nivel mundial, ¿no? Para estar sabiendo, conociendo claro. y nosotros saber mapearnos a eso. Eso no me era mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Igual lo dejo abierto esa posibilidad con el instituto para poder abarcar nuevos temas y para conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias, Willy. Ok, a usted. A Buenas ver, tardes, sí, ¿quién habla por allí, Guillermo? ¿Quién habla? buenas tardes. Eddie, ¿cómo estás, Eddie? Manel. Coméntame. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, felicito esta sensibilización que hacen a través de estas charlas al pueblo peruano, ¿no? Y los interesados, ¿no? Somos buenos receptores en este sentido y llevamos estas experiencias a nuestras zonas.
Yo soy de la comunidad campesina de Akia, en Bolognesi y Ancash, ¿no? Y agradecido porque en esta zona pues somos cabecera de cuenca. Y lamentablemente los apoyos, las ayudas que llegan de parte del Estado son bien irrisorias. Entonces, la comunidad nos unimos para poder captar el agua, ¿no? Este año, por ejemplo, en enero hicimos la plantación de 100.000 árboles polilepis en un solo día, ¿no? Una acción apoteósica que tuvimos allá todos los comuneros, ¿no? Y la parte civil, ¿no? Y logramos esa meta. Hay otra meta que nos hemos propuesto para este año, en enero, ¿no? También sembrar 200.000 plantas de polilepis, que mayormente en la serranía lo llaman como quinoal, ¿no? Entonces, de esta forma estamos creando conciencia, estamos mitigando estos embates de los cambios climatológicos, ¿no? Y pues esto va a conllevar a la construcción de cochas, ¿no? Para poder ser una reserva. Tenemos la suerte de tener 14 lagunas represables, ¿no? Y la comunidad no hacemos absolutamente nada para poder, que te digo, preservar y conservar esto mediante la construcción de represas, ¿no? Somos nacientes de dos ríos importantes como el Pativilca y el río Santa, ¿no? Y estamos en estos proyectos, invitando más bien a instituciones, entidades, ONGs, fundaciones, ¿no? En voltear los ojos hacia esta zona, ¿no? Para poder captar el interés y poder sembrar bancos de agua ya. Entonces, aprovechando esta oportunidad, ¿no? Doy un grito a estas entidades que nos puedan apoyar. Queremos también, mediante la injerencia minera, ¿no? Tenemos a Antamina, tenemos a ICM Pachapaqui, tenemos a Nexa, grandes mineras que quieren implementar sus actividades mineras allá, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es conservar y preservar el agua. De esta forma, ser un banco a futuro, ¿no? De agua, ¿no? De este líquido elemento que es tan importante para la preservación y conservación del ser humano. Entonces, amigos, felicitaciones por este tipo de sensibilización que hacen, ¿no? Y estamos para trabajar, estamos para captar esos apoyos e implementarlos acá en mi zona, ¿no? Bien, Eddie, gracias por tu comentario. De todas maneras, sí conozco la zona de Akia, son zonas de influencia indirecta minera, pero de todas maneras hay mucho que hacer. Saludo tu iniciativa de 100.000 árboles, no es poco, 100.000 árboles es bastante. Y bueno, continúen en esas gestiones, me imagino con alguna ONG, con alguna entidad, continúen, ¿no? Sí, estamos trabajando bueno, la comunidad está en un convenio con una ONG ECOAN, ¿no? Sí, Que sí. también está haciendo plantaciones en Cusco y parte de Sudamérica. Bien, entonces, bien. bueno, no solamente se trata de eso, porque el territorio es tan extenso, ¿no? Que queremos, necesitamos que otras entidades, ¿no? Volteen los ojos hacia nosotros y la población pues está ávida de querer seguir trabajando, porque somos una zona agroganadera, ¿no? Entonces, todo conlleva a un todo, porque si no tenemos pastos, si no tenemos, ¿con qué alimentamos al ganado, ¿no? Sí. Pero, como vuelvo a repetir, si nosotros represáramos, tuviésemos canales de irrigación, implementáramos riego por aspersión, ¿no? Estaríamos racionando el agua. Pero necesitamos apoyo de tanto del Estado como de entidades privadas. Tengo entendido que hay entidades mundiales, bancos inclusive, que están comprando lagunas para conservar y preservar el agua. Los invito a mi zona, los invito a mi tierra, ¿no? Para poder trabajar. Pienso que la comunidad y la parte civil están ávidas de poder recepcionar este tipo de apoyos para poder convertirnos en adelante, ¿no? O de acá a poco tiempo en una reserva mundial del agua. Y pues los más ganados o los más beneficiados sería la costa. Porque si no llueve o no preservamos el agua en estas cabeceras de cuenca, ¿qué va a ser mañana de la costa, no?
¿Qué va a ser mañana de esas grandes extensiones de cañaverales, por ejemplo, que hay en la zona de Pativilca? Bien. Entonces, estamos en eso y queremos que mediante ustedes o por intermedio de ustedes, ¿no? Podemos captar esos apoyos, ¿no? Bien, bien, Eddie, gracias por tus comentarios. Voy a tener que pasar ya a la diapositiva, pero no sin antes veo que una dama también estaba esperando. Roxana, ¿puedes culminar brevemente muchas para gracias. continuar, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a hacer un aporte, creo que un poco negativo en cuanto a lo que es la siembra y cosecha de agua, que si bien es cierto, pues hay muchos mecanismos para hacerlo, ¿no? A través de las zanjas de infiltración, a través de las cochas, a través de la reforestación. Entonces, teniendo en cuenta de que pues recién la ley se ha creado en el 2019, la ley de siembra y cosecha de agua para revalorar las costumbres ancestrales, en el 2007 se ganó un proyecto a nivel del Valle Yacus, de la comunidad de Yauli. ¿Qué pasó? Quisieron hacer la reforestación con el fin de almacenar y de captar agua. ¿Qué hicieron? Ellos sembraron plantaciones de pino. Graso error. ¿Por qué? Porque el pino no es un captador de agua. El pino es un... ¿qué le puedo decir? El pino es, absorbe el agua. Entonces, aquí se debe de trabajar articuladamente muchas instituciones, y una institución muy importante quien debe de trabajar para la siembra y cosecha de agua es CERFOR. En ese entonces, pues, CERFOR les orientó mal, le dijeron que si bien es cierto que sí, que el pino, que les iba a ayudar a la reforestación, pero no con el fin y con el objetivo que ellos tenían, ¿no? Entonces, después de ello ya se ha ido analizando, se ha ido estudiando y se vio de que pues ha sido una experiencia negativa en la zona, porque se ha sembrado pues en toda la comunidad de Yauli, en la cabecera de cuenca del río Jatumuju. Y esto no les ha ayudado, al contrario, les ha perjudicado. Entonces, eso sería muy importante que ustedes, pues, como ente académico, como ente que a nosotros nos está orientando, sería muy importante la articulación de todas esas instituciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, gracias, estimada. Sí, justamente ahorita vamos a tocar ese tema, un poco la parte técnica, para que conocemos, digamos, los lineamientos básicos para realizar esta siembra y cosecha de agua. Entonces, recapitulando un poco, las personas que faltan van a hablar un poco al final, recapitulando un poco ya la presentación. ¿Qué es la siembra y cosecha de agua, entonces? La siembra es la recarga hídrica del suelo, subsuelo, acuífero, aguas subterráneas, mediante intervenciones humanas, ¿no? O sea, mediante intervenciones, digamos, artificiales, que el ser humano propiamente lo realiza, con la finalidad de retener, infiltrar, almacenar y regular las aguas provenientes de escorrentías de las lluvias, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, tenemos el cercado de bofedales, las cochas, zanja de filtración, amunas, revegetación, ¿no? Que inclusive algunas de ellas pueden ser discutibles qué tan efectivas son, ¿no? Cosa que ahorita un poco vamos a dar algunos conceptos, algunas conclusiones, ¿no? Y la cosecha va relacionada un poco más al conjunto de técnicas destinadas al uso del recurso hídrico que finalmente es captado, ¿no? Durante el proceso de siembra de agua y que puede ser utilizado para la agricultura o uso poblacional, ¿no? Básicamente, por ejemplo, los microreservorios, ¿no? Aquí tenemos algunas actividades, las principales, lo que es siembra de agua, lo más conocido, creo, el día de hoy, que son las cochas, o jochas, algunos también dicen jochas, la zangefiltración, ¿no? El tema de la reforestación o forestación, la revegetación, que es más incluido en el tema de los proyectos Merece, seguramente algunos han escuchado que es un Merece, el Merece más trabaja lo que es revegetación, no tanto reforestación. Bueno, tenemos el tema de la conservación, del cercado de los bofedales, y el tema de las amunas, ¿no? La rehabilitación de las amunas, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, y como parte de la cosecha tenemos a los microreservorios, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de jochas, o cochas, ¿no? Jochas creo que le dicen más en la parte sur, es lo que yo siempre escucho y en las comunidades, y cochas le dicen en la parte norte, ¿no? Entonces, ¿qué es una cocha? Acá tenemos una imagen referencial, ¿no? Pero una cocha básicamente es una depresión natural del terreno que retiene temporal o permanentemente el agua de las precipitaciones, ¿no? Y además también su escorrentía, cuya capacidad de almacenamiento es incrementada, construyendo justamente un dique de tierra o materiales amigables de la zona, pero que no sobrepasen los 3 metros de altura, ¿no? Tienen la finalidad de mantener siempre la oferta hídrica agraria, ¿no?
y también el tema del agua de consumo humano, ¿no? Entonces, esto es una jocha, ¿no? Veremos rápidamente un poco qué se debe tener en cuenta como principio para la evaluación o el acondicionamiento de algunas cochas, ¿no? Primero, las cochas se encuentren en las cabeceras de cuenca. Eso es principal. Obviamente encima de los 3.800 ya se puede hablar de algunas cochas, ¿no? Que no se encuentren en quebradas, ¿no? Porque sabemos muy bien que si se encuentran en quebradas, se presentan escenarios de riesgo, ¿no? Desde el deslizamiento, del rompimiento de los diques, ¿no? Deben tener también un vaso natural de captación, ¿no? Eso es muy importante, porque es el lugar donde se va a almacenar el agua. No se deben encontrar en laderas, o sea, no deben tener pendiente, porque también, lo repito, se genera un escenario de riesgo. Y por otro lado, que estas jochas no tengan sustrato rocoso en la parte de los diques, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque finalmente no estaría cumpliendo su finalidad, que es justamente retener las aguas, ¿no? Cuando el sustrato rocoso se encuentra justamente en los diques, lo que hace es que las aguas se pierden, se infiltren, ¿no? Se pierdan, y eso hace que no cumpla su función principal, ¿no? Entonces, estos son, de alguna forma, la idoneidad de las cochas donde deben ser ubicadas. Ojo que para el Estado peruano, para trabajar el tema de cochas, también uno de los requisitos, no sé si decir los requisitos, ¿no? Pero una condición también es importante, es que no se encuentre en una concesión minera, en actividad de explotación. Estoy en la reunión, ¿por qué? ¿Qué quería? Por favor, su audio, por favor. Ya, ahora sí. Ya, bien. Entonces, una condición es que también esta jocha no se encuentre dentro de una concesión minera que se encuentre en explotación, ¿no? Porque eso generaría, digamos, ciertos conflictos, porque si una actividad minera está en explotación, es probable, ¿no? Digamos, tiene cierta probabilidad de que pueda expandirse estas actividades justamente de minería, ¿no? El área efectiva minera puede ampliarse, y eso haría de que tenga un conflicto con el terreno superficial de una potencial cocha, ¿no? Entonces, eso de allí es una condición, no es un requisito, es una condición que sucede en el campo. Tenemos que ver en el sistema, siempre ver esa actividad minera o esa concesión minera si se encuentra en explotación, ¿no? Cuando es en exploración, es discutible, porque son, digamos, estudios básicos que se vienen realizando algunas mineras, y que no traerían un poco de conflicto, digamos, porque son estudios básicos que las mineras están explorando, o a veces simplemente están concesionadas nada más, y nunca hacen ninguna exploración, también sucede, pero ojo que hay que tener siempre bastante cuidado con eso, ¿no? Porque puede generarte problemas, más que todo a los gobiernos locales, o a las comunidades luego, ¿no? Porque no le van a permitir la autorización justamente de los terrenos superficiales. Recuerden que cuando entra una minera, hace un contrato de usufructo de terrenos superficiales con las comunidades, y luego ya ellos no se apropian, ¿no? Pero se hacen dueños por un tiempo, se hacen como dueños del lugar, ¿no? Y eso hace de que a veces no quieran firmarte quizás algunos documentos de compromisos de ceder terrenos, ¿no? A ver, voy a continuar la diapositiva. Bien, esto básicamente es una estructura del dique de una jocha, ¿no? Se compone básicamente de 3 componentes principales. Vemos ahí lo que es la jocha, este es el vaso natural, aquí está el dique, ¿no? Que puede ser en promedio 30 metros, 40 metros, 50 metros, ¿no? En promedio. Consta también de un aliviadero, que su finalidad es justamente cuando existan lluvias torrenciales y esta jocha sobrepase los niveles, o quiera sobrepasar los niveles de las jochas, este aliviadero va a ser como un efluente de esas excedencias de recurso hídrico, ¿no? Entonces, por eso justamente se llama aliviadero, ¿no? Luego también aquí vemos en pequeño una caja de válvulas, o acá también se ve una caja de válvulas, que lo que va a hacer es, de alguna forma, cuando la jocha ya esté en funcionamiento, en operación, va a regular un poco las excedencias, ¿no? Es como una válvula que uno mismo controla, ¿no? Las comunidades controlan, ¿no? Abre la llave, sale un poquito, cierra la llave, se va a almacenar, ¿no? Entonces,
¿Y por dónde se va el agua? Por aquí, justamente aquí vemos la caja de la toma, en la imagen de la izquierda, vemos una caja de toma que por ahí va a salir un poco el agua, ¿no? Eso es más que todo para regular un poco las aguas, hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, en la parte del dique tenemos tres elementos principales: la corona, que es la parte alta del dique, que lo hemos visto en una imagen anterior, es una que normalmente es de color verde, ¿no? Porque es material champa de la zona, y los taludes, aguas arriba y aguas abajo, que normalmente también son champas o con piedras, ¿no? Con piedras también. Y bueno, esto básicamente es la estructura de una cocha. Si se dan cuenta, es bastante simple. Un promedio para hacer una cocha, 25 días, 35 días, costos 100.000 a 200.000 soles, ¿no? En promedio. Siempre hablando solamente de las cochas, ¿no? Porque luego hacer los accesos y todo eso ya es otro presupuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que es una cocha, ¿no? Ampliamente conocido en diferentes programas del Estado, ¿no? Recuerden que aquí también hay lineamientos básicos, diseños básicos que ya se debe respetar, ¿no? Pero estructuralmente consta de todos esos elementos que ya les he comentado, ¿no? Creo que, a ver. Creo que hay una consulta, a ver rápidamente, por favor, voy a tomar una. ¿Aló? Sí. No se ha estado visualizando las diapositivas de esta última parte. ¿Ahora se ve? Nada. No se ve. A ver. Sí se ve. De todo el tema de las cochas, bueno, su imagen, ¿no? De la foto, pero la diapositiva no se ha visto nada. Bueno, la imagen sí se ve. Bueno, acá no estoy viendo. ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí se ve. Sí se visualiza. Sí se ve. Sí se ve con normalidad. Sí, No, se ve. No se ve nada, no, yo no veo nada. Yo veo bien. Fíjense bien, porque creo que sí se ve, ¿no? Yo también estoy aquí de mi celular aparte y sí lo veo, ¿no? Deben ver algunos... Perfectamente. Sí se ve bien, profesor. Yo no Sí, veo nada. vamos a continuar, por favor, porque sí se ve. Yo estoy con mi celular también acá al costado y sí se ve. Debe ser una opción de su Zoom, por favor. Bien. Entonces, estos son los elementos principales de una cocha, ¿no? Son diseños básicos de cualquier cocha que se quiera implementar a nivel nacional. Ya han sido construidas más de 200 cochas a nivel nacional en promedio, ¿no? Bien. Otra medida, otra práctica también de siembra y cosecha de agua son las conocidas zanjas de filtración, ¿no? Que, bueno, son excavaciones que se realizan en el terreno en forma de canales de sección rectangular o trapezoidal, que se construyen en las mismas curvas de nivel, respetando las curvas de nivel, y esto con la finalidad de tener la escorrentía de las lluvias, con el fin de mejorar y mantener la oferta hídrica agraria, ¿no? Ahí vemos una imagen satelital. Justamente la zanja de filtración es una actividad que se implementó bastante con el antiguo Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, el PRONAMACH, ¿no? El famoso PRONAMACH, en los años 90, más o menos, que se implementó bastante a nivel nacional. Por eso cuando nosotros visitemos algunas comunidades, partes altas en la sierra, ¿qué son esas líneas? Parecen zanjas que no han sembrado nada, ¿no? No, señor, esos son zanjas de filtración, que ya están olvidadas, no están mantenidas, están casi 20 años están allí, ¿no? Y bueno, no han recibido mantenimiento alguno normalmente, y bueno, están allí como prueba de unos trabajos inmensos que se desarrollaron a nivel nacional, pero que no supieron mantenerse, ¿no? Entonces, estas zanjas representó en su momento una mano de obra de la zona, pagada, ¿no? Dio empleo a las comunidades, porque hicieron bastantes jornadas, ¿no? Las comunidades altoandinas, y se utilizó bastantes también palos, herramientas de la zona, ¿no? Porque a veces estas zanjas se cercaban inclusive, ¿no? Con palos de eucalipto, con sus alambres de púas, ¿no? Bien, y sobre el diseño un poco, que es, digamos, un diseño estandarizado. Básicamente son de base 40 centímetros. No se escucha nada. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, se escuchan? Fuerte y claro. Sí, Se escucha, Germán.
Bien, bien, bien. Voy a continuar. Lo escuchamos, doctor. Bien, voy a continuar. Entonces, las dimensiones básicas de esta zanja de infiltración, que vemos una imagen a la mano derecha. No se escucha nada. Está fallando su Está internet, fallando seguro. su audio, señorita, señora, por Se favor. escucha y se ve perfectamente. Tiene que cada uno revisar su equipo, su conexión. Se escucha fuerte y claro. Ok, continuemos entonces, por favor. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, esto más o menos son las zanjas de filtración, ¿no? Digamos, en su mejor estado, en el estado óptimo, su función retener las aguas de las escorrentías o de las lluvias, ¿no? Pero ya hay diseños, como le repito, estándar, ¿no? Que se ha implementado un promedio, ¿no? O sea, un promedio que se ha desarrollado son 40 centímetros de base más 40 centímetros de altura para los dos lados, ¿no? En forma trapezoidal o rectangular. Sin embargo, tenemos también algunos diseños, lineamientos de diseño que el Estado nos otorga a través del Ministerio de Agricultura en ese entonces, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En suelos sin cobertura, con una pendiente promedio de 10%, la distancia entre zanjas, entre zanja y zanja, mirando de arriba para abajo, de abajo para arriba, son 30 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en suelos con cobertura, por ejemplo, ¿no? Con cobertura, praderas de alguna forma mantenidas, con pastos, ¿no? Con una pendiente de 10% es una pendiente pequeña, distancia entre zanjas 45 metros, ¿no? Entonces, eso básicamente son lineamientos, recomendaciones que, ojo, no son camisas de fuerza que se deben hacer en campo, porque el campo responde ya a otras necesidades, otras condiciones, desde sociales hasta técnicas topográficas, ¿no? Entonces, eso de allí es manejable en campo, ¿no? Pero sin embargo son lineamientos, ¿no? Entonces, pasaremos a la siguiente diapositiva, que nos dice más o menos cómo se realizan el trazado de estas zanjas, ¿no? Y lo resumiré brevemente, ¿no? Se trazan, primero, se ubica en el campo, pues, estas praderas, estos suelos, ¿no? Con relativa pendiente de 10 a 30%. Se trazan las líneas a nivel, o sea, con curvas de nivel, con ayuda del nivel A, o también conocido como el nivel cholo, que le dicen, desde la parte más alta de la ladera, ¿no? Hacia abajo. Entonces, luego de eso se marcan las líneas con la ayuda de estacas o el pico, cavando un surco superficial que marque bien cada curva, ¿no? Entonces, luego de eso, se excava la zanja propiamente, ¿no? Y una vez más, repito, con un ancho de base de 40 centímetros, como también una... No se me escucha nada ahorita, no sé por qué se iba el... Azucena que está llamando, que Azucena. Disculpe, ¿me escuchan? Se escucha muy bien. Sí, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha claramente, siga. Gracias, voy a continuar. Entonces, luego de eso, luego del trazado de estas líneas, con el nivel cholo o el nivel A, ¿no? Se ponen las estacas en toda la línea, y luego ese material excavado de 40 centímetros se pone como un camellón en la parte inferior, en el borde inferior, ¿no? Como vemos aquí, y se apisona por cada capa, formando un pequeño camellón. Todo el material extraído de la pequeña zanja se coloca en su borde inferior, formando un pequeño camellón. Luego, para minimizar los riesgos de desborde de zanjas, lo que se hace son algunos tabiques. Y los tabiques son en promedio cada 10 metros. Pero como le digo una vez más, responden a las necesidades geográficas de cada lugar. Estos tabiques son justamente estas, estos espacios pequeños que ven aquí, no sé si lo ven señalando a la mano derecha, estos son las tabiquerías. Cada 10 metros de zanja se hacen unos pequeños tabiques. No solamente para un tema de riesgo, sino que para que también quizás las personas puedan caminar y pasar de zanja en zanja, ¿no? Entonces, estos tabiques se dejan cada 10 metros en promedio, pueden ser cada 8, cada 15 en promedio. Así la zanja se queda dividida en numerosas secciones que almacenan el agua de escorrentía y de lluvia, ¿no? Entonces, de esta forma se facilita al máximo la infiltración del agua. Entonces, aquí vemos una imagen, por ejemplo, estuve haciendo una evaluación en una zanja de infiltración ya de unas 10, 15 años en promedio, justamente con polilepis, con queñuales, debajo de los camellones, como ven, con personal de agrorural que implementó estas zanjas hace 15 años, ¿no? Y estaban bien, ¿no? Se utilizó especies endémicas, se respetó los diseños, inclusive aquí se hizo cierto mantenimiento, que es muy importante. El mantenimiento, ¿por qué? Porque respondía a un posicionario particular el terreno.
¿no? Porque a veces cuando es comunal, era todo un tema para que se pongan de acuerdo, vamos a hacer los mantenimientos, quién nos paga la faena, quién nos paga la comida, ¿no? Entonces, sin embargo, como este era un posesionario particular, que en su momento... Lo que pasa es que en esta comunidad que yo visité, todas las praderas altoandinas tenían posesionarios, mejor dicho, estaba parcelizado toda la parte alta de la cuenca, de la comunidad. Entonces, cada posesionario de alguna forma tenía algunas zanjas, ¿no? No todos, ¿no? Algunos que habían aceptado. Porque, ojo, cuando se implementaron las zanjas, se cercaron, y eso hacía de que ibas a tener, o mejor dicho, no ibas a tener tu terreno 2 a 3 años. Terreno justamente donde pastaban tus ganados, ¿no? Ojo que era también un tema importante en el pensamiento del comunero. Dejar de utilizar tu terreno 3 años lo tendrían que pensar bastante, ¿no? Entonces, bien, ¿y las ventajas cuáles son? Intercepta el agua de escorrentía y facilita la infiltración al suelo, contribuyendo a la recarga de manantiales aguas abajo. Y en laderas muy degradadas permite regenerar la vegetación natural, ¿no? Ojo que también se presenta también como un mitigador del riesgo también, ¿no? En suelos desnudos, por ejemplo, donde la erosión fluvial es inmensa en tiempo de lluvias, las zanjas lo que hacen es justamente evitar esta erosión, minimizar los efectos de la erosión, ¿no? Entonces, en suelos desnudos también, por eso se recomendaba hacer muchas zanjas en las partes altas, ¿no? Bien. Aquí más o menos una imagen de gráfica geométrica de las zanjas. Como le digo, 40 centímetros en promedio, puede ser 30-50 de base, 30-50 de altura. El camellón que vemos aquí al lado derecho, y debajo de eso algunas especies forestales, desde endémicas hasta exóticas, ¿no? Pueden ser queñuales, como lo ven en la imagen anterior, pero también en algún momento pudieron ser pinos, ¿no? Se instaló pinos también en ciertas parcelas, ¿no? Entonces, así se construyen las zanjas mediante faenas de toda la comunidad, ¿no? Vienen las esposas con las comidas a las 11, se paraliza un poco la actividad, se come, se realiza también algún tipo de pago o pagapo, como dicen, pagapo, o tinca o tincapa, como dicen en algunas alturas, ¿no? Porque es una actividad con la Pachamama, con la naturaleza. Y para que todo te vaya bien, tiene que ser siempre con respeto a las deidades, ¿no? Y el suelo, el agua son deidades para el hombre del Ande, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerar al momento de hacer estas actividades, ¿no? Siempre los pagos. Y bueno, aquí las zanjas ya en funcionamiento de otros lugares, ¿no? Cómo han trabajado un poco las zanjas en otros lugares. En otros lugares, cómo quedan después de unas lluvias, por ejemplo, ¿no? Una vez más, los lineamientos, los diseños, son recomendaciones, no son camisas de fuerza. Cada zanja o cada diseño va a responder a las necesidades geográficas, topográficas, incluso de suelo o geológicas de cada lugar, ¿no? Bien, otra actividad importante es la reforestación y la forestación, ¿no? Que básicamente es la instalación de especies forestales, principalmente nativas, ¿no? En las cabeceras de cuenca, ¿no? Con fines de servicios hidrológicos de recarga hídrica. Una vez más, con el fin de mantener y mejorar la oferta hídrica de la zona, ¿no? Entonces, la forestación es justamente en lugares donde no ha habido especies forestales, y la reforestación es para recuperar, digamos, los bosques, ¿no? Que han sido incendiados, que han sido cortados, talados, ¿no? Producto de las actividades antrópicas, ¿no? Entonces, esto es otra práctica de siembra y cosecha de agua, ¿no? Porque está demostrado científicamente que cuando hay bosques, cuando hay praderas con forestales, la capacidad de retención del agua en esos suelos es mayor, la humedad es mayor siempre, ¿no? Y principalmente, una vez más lo repito, las especies endémicas, que son especies de la zona, digamos, que están adaptadas a las condiciones propias del lugar, ¿no? Y ahí tenemos los queñuales, principalmente los alisos, por ejemplo, ¿no? Que son especies siempre que son de las serranías propiamente, ¿no? Bien, otra práctica de siembra y cosecha de agua, pues tenemos la conservación o recuperación de praderas altoandinas, que es la protección de la cobertura vegetal nativa a través de la instalación de especies herbáceas nativas y cercos en praderas altoandinas. Para praderas altoandinas que están degradadas, ¿no? Que hay sobrepastoreo en estas zonas muchas veces, ¿no? Y esto con el propósito de proveer servicios hidrológicos de recarga hídrica que contribuyan a mantener siempre la oferta hídrica agraria.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, acá unos comuneros que están instalando pues estos cercos, alambre de púas con palos de eucalipto que hay de la zona, ¿no? Entonces, esto es básicamente la conservación de praderas, ¿no? Este es un diseño también que el Estado nos dicta, por ejemplo, el Estado nos dicta un poquito este diseño de los palos de eucalipto que propiamente son del lugar, ¿no? Estos palos que en promedio más o menos son unos 50, unos 60, 30, 40 centímetros para adentro, ¿no? Dentro del suelo, y más o menos 1,40 m de altura, ¿no? Sumado a sus mallas ganaderas o alambre de púas, ¿no? Postes de eucalipto que van a estar localizados cada 5 metros, ¿no? ¿Y por qué 1,40, no? Porque justamente es la altura que el animal, el ganado, más o menos ya no se va a pasar, ¿no? No va a pasarse y de esa forma poder conservar las praderas, ¿no? Ojo que en algunas oportunidades, cuando estos proyectos ya son un poquito mayores, se le hace todo un sistema de lo que es pastos cultivados. No se le escucha, por favor. Sí, Se vamos le a fue el esperar unos audio, doctor. minutos. Sí, parece que se le ha ido el audio al ingeniero Javier, entonces vamos a Ah, ya. esperar unos minutos. ¿Ahora sí? Sí, sí, Javier, Ya, te correcto. escuchamos. Sí, Sí, te me escucho. quedé acá en los eucaliptos, sí le expliqué, ¿no? De la malla ganadera, ¿no? Bien, Sí, sí, sí. entonces estos troncos de eucaliptos, digámoslo propiamente, son instalados cada 5 metros en promedio, ¿no? Sumado a la malla ganadera, que más o menos va a tener una altura de 1,40, que garantice que el ganado, desde vacuno hasta ovino, no salte, ¿no? Y no ingrese a las praderas que se desean conservar, ¿no? Como le repito, una vez más, a veces este proyecto de conservación de praderas y el manejo de praderas va sumado a instalación o a implementación de plantaciones forestales y hasta de pastos altoandinos, ¿no? Sin embargo, a veces presupuestalmente nomás se llega al cercado de praderas. Pero el mismo cercado de praderas ya es una actividad muy importante, porque estás ayudando a regenerar la vegetación natural de la zona, pero también estás ayudando a que la capacidad de infiltración del agua en el subsuelo sea mayor. Porque una vez más, repito, está demostrado científicamente que las praderas que están conservadas tienen una mayor capacidad de infiltración del agua en el suelo. Y esto, justamente esta infiltración, es lo que va a ayudar a que los manantiales y los puquiales que están aguas abajo se mantengan durante tiempos de estiaje, ¿no? Mediante un proceso de regulación hídrica, estos manantiales van a vivir, digámoslo así, en tiempos de estiaje, aunque sea con un caudal mínimo de 0,1 litros, aunque sea, ¿no? Y esos 0,1 litros va a ayudar a que 30 familias de un anexo a 3.500 metros sobre el nivel del mar pueda vivir para su agua, para su aseo, para lavarse la cara, para su aseo, para consumirla, lo más importante, ¿no? Entonces, está demostrado que estas praderas ayudan a eso, ¿no? Bien, entonces pasando este esquema, también la conservación y recuperación de bofedales. Bien, una vez más digo, esto es la protección y recuperación de los humedales. Ojo que un bofedal es un humedal, ¿no? Y estos bofedales se encuentran pues en las zonas altoandinas, muchas veces encima de los 3.800, ¿no? En zonas sumamente frías, ¿no? El bofedal es una clase de pradera nativa poco extensa, ¿no? O sea, tiene una extensión desde 1/4 de hectárea hasta menos, hasta máximo unos 5 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? O sea, esa es básicamente su configuración territorial normal, ¿no? Es muy raro ver bofedales de más de 10 hectáreas, ¿no? O sea, siempre son ecosistemas pequeños, pero no por ser pequeños brindan pocos beneficios hidrológicos. Los bofedales tienen muchos beneficios hidrológicos. Su potencialidad hídrica es inmensa, porque actúan como esponjas, que en tiempos de lluvia justamente almacenan el agua, toda esta agua almacenan, y en tiempos de estiaje justamente se regulan, y lo que hacen es descender estas aguas, liberar estas aguas, justamente para las comunidades altoandinas de abajo. Por eso se habla mucho de la recuperación de servicios ecosistémicos en los bofedales, de los famosos merecen los bofedales. Acciones que vienen siendo implementadas, y no me va a dejar mentir el amigo de San Pedro de Casta, y muchas personas que son acá de la cuenca alta del Rímac,
de estos proyectos que viene implementando SEDAPAL con diversas ONGs para la conservación y recuperación de los bofedales. El más significativo de ellos justamente es la recuperación del bofedal Milloc, ¿no? En la parte alta de San Pedro de Casta, me parece, ¿no? Entonces, esta es una actividad que viene siendo ejecutada por entidades del Estado, ¿no? Pero que ya está demostrado que la conservación de todos estos ecosistemas, hidrológicamente ha tenido sus resultados muy positivos, ¿no? Y eso que el proyecto está ahorita recién en primer año, ¿no? Si hablamos de que una regeneración natural puede durar 2, 3, por lo menos 4 años para que trate de regresar a sus condiciones iniciales. Ojo que también estos bofedales vienen siendo amenazados no solamente por el sobrepastoreo, porque me olvidaba decirlos, pero estas esponjas que ven acá, estos colchones, se llaman Disticha muscoides, ¿no? Y son el principal alimento de los auquénidos, principalmente de las alpacas. Les gusta comer mucho esto. Paliativamente es uno de sus mejores alimentos. Son sus manjares, ¿no? Nutritivamente hablando, y también en sabor. O sea, está demostrado que a ellos les encanta comer este tipo de vegetación, ¿no? Sin embargo, estos bofedales vienen siendo amenazados no solo por actividades mineras, no solo por el sobrepastoreo, sino por nosotros mismos. Porque hay personas, digámoslo así, que tienen una mala práctica de extraer estos bofedales, porque dentro de ellos se encuentra lo que se denomina la turba, las turberas, que son estas tierras negras que lo usan en los viveros. En los viveros de Lima, por ejemplo, tenemos unas tierras negras que son comercializadas. ¿De dónde crees que sacan eso? No lo sacan de su jardín de los que tienen viveros, los traen de estas zonas. Tierra muy rica orgánicamente hablando, que va a ayudar a mejorar las condiciones del suelo, de diferentes biohuertos, invernaderos que hay en algunas zonas, pero principalmente biohuertos, ¿no? Entonces, tiene muchas amenazas de estos bofedales. Y les voy comentando que el día de hoy el Estado viene realizando lo que es el primer inventario nacional de bofedales, ¿no? Inventario que va a ser, se va a dar a conocer a partir de marzo, abril del próximo año, ya se va a poder contar con el acceso público, ¿no? Entonces, por eso, una vez más, repito, la conservación y recuperación de estos bofedales es una acción fundamental para la recuperación de los servicios hidrológicos en las partes altas, ¿no? Bien, también otra actividad de siembra y cosecha de agua, tenemos la rehabilitación de amunas, que ya lo dije anteriormente, fueron canales destinados a conducir las aguas a lugares en donde se pueda infiltrar mediante fallas geológicas, ¿no? Para que estas fallas geológicas hagan que el agua se infiltre al subsuelo y aguas abajo los manantiales se mantengan. Pero una práctica de siembra y cosecha de agua justamente es que estos se rehabiliten, ¿no? Y ya ha habido, creo que le escuché al amigo que hubo un proyecto de rehabilitación, de mantenimiento de estas amunas, y muy interesante, ¿no? Entonces el Estado, y a nivel de ONGs también, ya se viene implementando algunas acciones de rehabilitación, ¿no? De ampliación no se ha escuchado, pero de rehabilitación sí, ¿no? Bueno, y como cosecha de agua tenemos a los microreservorios, que son depósitos o estructura de tierra impermeabilizada que captan aguas de la lluvia, de las escorrentías, y en algunos lugares determinados, ¿no? Para ser aprovechada por las familias para su uso directo, ya sea consumo humano y o agrícola, ¿no? Mira, entonces aquí más o menos quiero que conozca un poquito, en esta primera etapa teórica, práctica, de conversatorio, seminario, hemos hablado ampliamente, pero quiero más o menos que ustedes conozcan qué entidades vienen promoviendo y ejecutando lo que es la siembra y cosecha de agua, ¿no? Desde cochas, algunas zanjas o la misma reforestación. Es el programa Sierra Azul, programa muy difundido el último año, y aún más en estos tiempos de crisis viene siendo bastante buscado desde los alcaldes hasta gobernadores regionales para poder implementar sus proyectos. Otro programa es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, el llamado Agrorural, que creo que quizás no lo saben, pero también tiene proyectos de siembra y cosecha de agua. El día de hoy se han localizado a través de un proyecto inmenso nacional de agrorural más de 50 cuencas priorizadas en siembra y cosecha de agua. Ahorita están en la etapa de expediente técnico. Entonces yo calculo que en un año, el próximo año en fines, o el siguiente año en inicios, o sea, el 2023 en fines, o el 2024 en inicios, este proyecto va
va a empezar a ser ejecutado en estas más de 50 cuencas. Son 50 cuencas en promedio que se va a implementar acciones de siembra y cosecha de agua, desde cochas, reforestación, amunas, ¿no? Conservación de praderas y bofedales, ¿no? Entonces, este programa es sumamente ambicioso. Yo le he revisado rápidamente el expediente y habla muy bien de algunas actividades, ¿no? Y lo más importante es que prioriza en lugares donde la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica está por los suelos. Justamente estas actividades van a ayudar un poco a mitigar estas condiciones que tienen estas poblaciones vulnerables. También tenemos algunas ONGs que vienen implementando acciones de siembra y cosecha de agua, ONGs de financiamiento internacional, tenemos a Forest Trends, la Asociación Bartolomé Aripaya, que justamente fue un poco donde nació la idea del programa Sierra Azul, ¿no? La Asociación Bartolomé Aripaya, les recomiendo que vean un poco de información, tienen amplia información en internet sobre cómo se desarrolló el proceso de siembra y cosecha de agua, las plantas llamadoras de agua, ¿no? Entonces ahí destaca bastante el trabajo que realizan las hermanas Machaca, que he tenido el gusto de participar y visitar esos lugares, ¿no? Inclusive ha ganado premios nacionales e internacionales de temas de agua, de cultura del agua, de gestión del agua. Esto está localizado en Ayacucho, como vemos allí, ¿no? Entonces, como conclusiones, voy a redundar un poco ya que el cambio climático es una realidad, principalmente sabemos que es una realidad, entonces hay que prepararnos, hay que empezar a luchar contra él. La mayor amenaza en el Perú es la escasez hídrica, ¿no? No me dejan mentir los que viven en Lima, creo que ha habido días, claro, todos no tenemos un tanque elevado, ¿no? Pero ha habido días que la presión del agua ha bajado. Ha habido días que el agua se corta por horas. Ahora mismo, en noviembre, bueno, estamos en diciembre, en noviembre, y de los 107 participantes, me imagino que alguno habrá pasado por eso. Se lo digo porque yo mismo lo he pasado, ¿no? Y eso responde justamente a que las aguas en cantidad no están siendo suficientes para que sean potabilizadas, o la producción de agua en la planta de Atarjea de Seapal no garantiza un poco la presión mínima para que quizás suba a un segundo piso, a un tercer piso, ¿no? Entonces, la mayor amenaza es la escasez hídrica, ¿no? Que aquí en Lima ya estamos hablando de un estrés hídrico inclusive. Bueno, también concluimos de que la siembra y cosecha de agua permite la recarga de manantiales que aprovechan las aguas de las lluvias, ¿no? Y de escorrentía. O sea, eso también está comprobado. La siembra y cosecha de agua posibilita el mantenimiento de cobertura vegetal y de la biodiversidad. Además, al infiltrar el agua de las lluvias, minimiza la erosión laminar y que el agua termine perdiéndose, ¿no? Que es lo que se habla mucho a veces en el campo, ¿no? Ese agua que se va al río se pierde en el mar, ¿no? Entonces, cuando implementamos estas medidas o prácticas, evitamos eso, ¿no? Y de alguna forma lo retenemos en lugares que son más necesarios. Además de eso, permite el manejo de praderas con la finalidad de obtener mayor carga animal y superar el sobrepastoreo. También las actividades de siembra y cosecha de agua demandan mano de obra del lugar, lo que genera el empleo directo e indirecto en las comunidades beneficiarias, ¿no? Eso es muy importante porque dinamiza las economías de comunidades en donde las oportunidades no existen. La migración es lo principal en estas comunidades altoandinas. Se encuentran personas mayores de 60 años nomás, que prácticamente, como se dice, se van a morir a sus pueblos porque ahí quieren estar viviendo, pero los jóvenes, por falta de oportunidades, regresan a la capital, a las costas. Si es de Huamachuco, se regresa a Trujillo. Si es de Ayacucho, se va a Ica a estudiar, ¿no? Entonces, son cosas que pasan a nivel nacional, ¿no? Pero estas actividades lo que hacen es dinamizan la economía. Y bueno, mejora la seguridad hídrica de las familias dedicadas a la agricultura familiar, ¿no? Entonces, yo ahorita, son las conclusiones, quisiera que vean un video para poder ya quizás ir terminando, un videito de 3 minutos. Víctor, si me permites, por favor. Por aquí. Sí, adelante, Javier. Poco para ir resumiendo todo ya este videito. Y a ver, voy a pasarlo. Solamente son 5 minutitos. Bien. ¿Se logra? A ver, me avisan si se logra. ¿Se escucha, Víctor? Sí, lo que falta es proyectar el video. Ahí vamos a ver, ya. Vamos a ver. Ya está ya. ¿Se ve?
Ahora sí, sí, sí. Ya, listo. A ver, atendemos, por favor, rápidamente. No sale ahora el audio, por favor, el audio. El audio no se escucha. Recording in progress. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ah? Prefiero mejor tenerlo aquí. ¿Y que no lo quieren valer? ¿Pero ya está comiendo? Ella es la que a veces no.
Bien, entonces de esta forma hemos resumido un poco las actividades de siembra y cosecha de agua. Con este videíto rápidamente hemos un poco aclarado, quizás con imágenes un poco en la práctica, cómo las comunidades lo han desarrollado. Yo una vez más quiero agradecer al instituto, ya estamos finalizando, por permitirme brindar mis experiencias. Sin embargo, dejo abierto también algunos últimos comentarios y poder desarrollar en una segunda etapa un poco cómo estos proyectos pueden ser implementados ya a nivel gubernamental, dirigido para gobiernos locales, también a nivel social con las comunidades campesinas, porque es muy importante saber el camino o la hoja de ruta que se debe trabajar para que se pueda, digamos, concretizar estos proyectos, ¿no? Ojo que no es fácil, pero se va a brindar algunas capacidades y condiciones básicas para poder concretar estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que con eso estamos de alguna forma finalizando, Víctor, y a los compañeros, ¿no? A los colegas, amigos que se encuentran acá presentes. Soy Javier Maza, Poma. Ahí está mi correo, mi número de contacto para cualquier consulta. Quizás algunos últimos comentarios de los presentes. Estoy abierto a poder dar alguna respuesta, ¿no? A ver, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, rápidamente, por favor, breve. Bien, muchas gracias. Felicitarle, ingeniero, por su exposición. Bueno, quien le habla es Wilfredo Lizarbe, acá de la región Ayacucho, servidor de la institución Agro Rural. Bueno, yo quisiera hacer una apreciación personal como profesional del sector Midagri. Creo que todo este tema de lo que es la seguridad hídrica se tiene que trabajar una política de Estado, ¿no? Y no así de gobierno, porque desgraciadamente, como usted manifestó, el ex Pronamach en la década de los 90 ha hecho bastante este tema de trabajos de programa Sierra Verde, ¿no? Pero desgraciadamente los otros gobiernos no lo han tomado en cuenta todo ello, ¿no? Y como usted indicaba, de que hay áreas inmensas trabajadas en temas de zanjas de infiltración, los cuales están abandonados y necesitan mantenimiento, ¿no? Y dentro de ello, bueno, esperemos que a la fecha el sector Midagri está un poco enfocando el tema de todo este tema para hacer frente al cambio climático. Y lo que quisiéramos es también proponer y ver, pues, ¿no? De que esto lo tomen los tres niveles de gobierno, ¿no? Tanto lo que es gobiernos locales, distritales, provinciales, región y lo que es la nacional, ¿no? Y se tiene que trabajar más en temas de lo que es enfoque de gestión de territorio, con manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas. Como bien sabemos, en caso de lo que es el territorio de nuestra sierra del Perú, toda la actividad productiva de lo que es la agricultura familiar está pues inmerso en lo que es estas áreas geográficas y hidrográficas, lo que son las microcuencas y las cuencas, ¿no? Entonces creo que se tiene que trabajar bastante en ese tema. Y otro es hacer la sensibilización, socialización y asimismo el acompañamiento a los gobiernos locales para que éstas también puedan generar pequeños proyectos de afianzamiento hídrico, ¿no? Y bueno, gracias, esperemos que también el tema del agro rural, ahorita estamos en este proceso de un proyecto de mejoramiento del servicio de recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 regiones del país, pero como pilotos nada más, ¿no? Por ejemplo, acá en la región Ayacucho tenemos 2 provincias que se está trabajando con clausura de pastos naturales, ¿no? Entonces, para la revegetación, sobre pastoreo, todo ese tema. Entonces, yo quisiera también que sigamos y felicito a la institución que ha hecho este curso y muchas gracias, pues felicito y agradezco a la vez. Gracias, Wilfredo. Justamente ese tema de los departamentos que mencionaste era lo que te decía, que eran más de 50 cuencas priorizadas en algunas medidas o prácticas de siembra y cosecha de agua, ¿no? Y saludo bastante esta iniciativa de Agrorural. El gobierno, digamos, desde la instancia máxima, ya ha visibilizado esta necesidad, que no es de ahora, es de años, y viene adoptando algunas políticas, digamos, no son políticas públicas todavía, está que se ingresa recién a las políticas públicas, sin embargo ya viene adoptando algunas estrategias, algunas acciones, ¿no?
También, por ejemplo, en el tema de seguridad hídrica, seguridad agraria, también desde los gobiernos locales se vienen implementando planes de incentivos relacionados a apoyar al agricultor de subsistencia, ¿no? Al agricultor familiar que realiza actividades de subsistencia, ¿no? Entonces, mediante capacitaciones, fortalecimiento de capacidades, entrega de semillas, ¿no? Y eso es una mirada oportuna que se está dando, y yo también saludo esa iniciativa. Desde el MEF se viene implementando estas acciones, y Agrorural también con lo suyo, ¿no? Sin embargo, creo que debe haber una comunicación más, digamos, transversal entre las entidades de Agrorural, CERFOR, el MINAN, ¿no? Porque todos tienen que ver en este tema de cambio climático, ¿no? Entonces, alguien, para terminar, quizás alguien más que quisiera hablar. Doctor, buenas noches. Sí, Doctor, si me permiten, por favor, Javier, yo sé que hay bastantes preguntas, pero me van a disculpar, lamentablemente tenemos otra actividad académica y ya estamos con un retraso de 10 minutos y ya me están pidiendo la sala Zoom, así que les agradezco a cada uno por la participación. Referido al tema de los videos, los materiales, todo eso, por el grupo de WhatsApp lo coordinan ahí con nuestro coordinador académico, que es Antonio. Y bueno, del compromiso de seguir desarrollando más adelante esta importante actividad que es parte necesaria e importante, no solo para las comunidades campesinas, sino para todos en general, ¿no? Así que les pido las disculpas del caso por de repente cortar tan rápido, pero ya no tengo espacio para más minutos. Y les agradezco una vez más a cada uno de ustedes y a Javier por esta excelente ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias con todos. Ahí está mi correo. Muchas gracias. Hasta luego. Con todos. Muchas gracias. Buenas noches. muchas gracias, doctor. Pucha, quería participar, pero ya nos gana el tiempo. Gracias. Saludos de Sandoval. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.